Buenos días, chicos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, yo sí se lo escucho. Ok, muchas gracias, Elizabeth. Eh, bueno, bienvenidos y vamos a continuar con la clase, ¿ok? No sé si ahora mismo tienen alguna inquietud con respecto a lo que habíamos estado tratando la clase pasada, ¿sí? Los diagramas de flujo y a la lógica, ¿no es cierto?, de los problemas que estábamos revisando, ¿no? ¿Sí? Si no, pues vamos a seguir haciendo ejercicios hoy y bueno, sobre la marcha pues me va preguntando si tiene algún inquietud, ¿no? Como dije, es muy importante no solo el trabajo con el diagrama de flujo, sino sobre todo la lógica que estamos aplicando para resolver un determinado problema, ¿no? Esa lógica que consiste en eh, obtener los datos, ¿no es cierto?, de nuestro problema, de plantearnos un ejemplo para ver cómo debería salir cuál debería ser la salida del programa y finalmente implementar una estrategia para resolver ese problema. ¿Ok? Entonces me da un segundito, voy a compartirles la diapositiva. Ok, espero que estén viendo la presentación en este momento. Eh, Creo que nos quedamos aquí, ¿no es cierto? A ver, esto por acá. Listo. Ya. Entonces, en la clase pasada hicimos este ejercicio en el que imprimíamos la tabla de multiplicar de un número n ingresado por teclado. ¿De acuerdo? Listo, continuemos. Ok. Este ejercicio ya está resuelto, es bastante sencillo, así que simplemente analicémoslo brevemente. ¿Ok?
Listo, el problema es crear un diagrama de flujo para determinar, mostrando, ¿no es cierto?, el salario de un funcionario de acuerdo a la categoría salarial a la que pertenece. ¿Sí? A la que pertenece. Se ingresa a la categoría, ¿no es cierto? Es decir, el usuario ingresa a la categoría y nosotros tenemos que imprimir en pantalla cuál es el salario correspondiente a esa categoría, ¿no? Dependiendo de la jerarquía, dependiendo de las responsabilidades, en una institución generalmente hay varias categorías de empleados y a las que se les paga pues diferentes sueldos, ¿no? Un ministro gana bastante más que un analista, por ejemplo, por las responsabilidades que tiene. En la empresa existen categorías definidas, ¿no es cierto? La categoría 1 a la 5, ¿sí? Gana pues desde $480 hasta $1,200, ¿sí? Entonces, este problema se lo resuelve, en este caso, utilizando esta estructura que están viendo aquí, ¿no? Pero miren, ¿cómo resolverían este problema si no tuvieran esa estructura, ¿no? Sí, ¿cómo harían que el programa imprima, ¿no es cierto? Hagamos un ejemplo, ¿no? Porque esto, por ejemplo, se entiende mejor. A ver. Imaginemos que dice, el programa les dice, ingrese la categoría. Aquí no pongo tildes. Y ustedes, al ser preguntados por esto, responden, quiero saber el sueldo de la categoría 3. Entonces, el programa debería imprimir el sueldo de la categoría 3 es $870. 870, ¿no? Si en cambio, ¿no es cierto? Yo digitara 5, el programa debería imprimir el sueldo de la categoría 5 es 1,200, ¿de acuerdo? Entonces noten que al plantear estos ejemplos, la estructura que estamos utilizando o que vamos a necesitar utilizar es, porque no, que utilizamos, ¿no? Al hacer el ejercicio ya utilizamos una estructura que es la estructura de selección o de decisión, ¿sí? Si la categoría es tal, entonces imprimo el sueldo de la categoría es de este otro, ¿de acuerdo? Entonces es un if. No, bueno, no hablo de if porque todavía no hemos hablado de sentencias, pero bueno, es estructura de decisión. Entonces, para resolver ese problema, podríamos haber hecho algo así, ¿no? Voy a abrir el PCInt para ir mostrándoles cómo hubiésemos resuelto esto, ¿no? Voy a hacer rapidito porque la solución ya estaba planteada, solo que quiero mostrarles que se podía haber planteado de otra manera. Y aquí tenemos el diagrama de flujo, maximizo. Entonces, miren, la estructura de selección es esta de aquí, ¿no? Entonces, aquí yo, por ejemplo, me hubiese creado una variable que almacene, por ejemplo, los valores de las categorías, ¿no? Categoría 1 es igual. Bueno, en realidad no hace falta, ¿no? No, aquí necesitaba solamente una variable que almacene el valor de la categoría que ingresa el usuario, ¿sí? Que va a ser la categoría, la va a ser la variable C, que donde voy a almacenar por defecto, por ejemplo, la categoría 0, ¿ya? Luego le voy a pedir al usuario que ingrese, sí, le voy a decir, por favor, ingrese la categoría, ¿sí? Luego voy a leer, ¿no es cierto?, del usuario la categoría y voy a almacenar en la variable C. ¿De acuerdo? Y luego voy a verificar, ¿no es cierto?, lo siguiente. La categoría C es igual a 1. ¿Sí? Si es verdad, ¿qué imprimo? Imprimo el sueldo. El sueldo es
¿Cuál era el sueldo? 480. 480. Ya está. Pero si no, ¿qué pasa? Si no, si es falso, verifico. La categoría es igual a 2. ¿Sí? Y si fuese igual a 2, imprimo, ¿sí? El sueldo es 670. ¿De acuerdo? Y así, miren, voy anidando, ¿no es cierto?, dentro de cada estructura de selección, otra. Si no fuese 2, pues verifico si es 3 y así. Si ven cómo este diagrama se hace un poco confuso, ¿ya? Se va anidando demasiado, no es tan fácil de leer, ¿no? Imagínense, si tuviese 10 opciones, tendría que poner 10 estructuras de selección anidadas aquí, ¿sí? Si fuese 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para eso existe otra estructura que es esta de aquí. ¿Es esta? Sí, sí, ¿no es cierto? Uy, ya no me deja regresar. A ver, vamos a ver. Si es que si no me toca hacer desde cero y... ¿Dónde está la carpeta? Un segundito. Ya. Ahí estamos. Entonces, utilizamos esta estructura donde vamos a validar el valor de n. Bueno, en este caso, la categoría la estoy almacenando en n. ¿De acuerdo? Yo utilicé la variable c, pero bueno. ¿Ok? Entonces, miren, en esta estructura yo puedo ir creando celdas donde voy almacenando las posibles opciones que voy a validar. Sí, los posibles valores que va a tener n en este caso, no n. Sí, miren, aquí pongo el valor o el nombre de la variable cuyo valor voy a validar, ¿sí? Y aquí los valores que voy validando, ¿no? Si n tiene valor 1, ¿sí? Imprimo el salario es 480, si tiene 2, salario es 670 y así. ¿Ven? Entonces, esta forma de resolver el problema es mucho más limpia que la que estaba proponiendo con las estructuras con la estructura básica de selección que había comentado. Y lo mismo va a ocurrir cuando programen. Sí, cuando programen, si quieren la estructura básica de selección, van a utilizar una sentencia. Y si quieren esta estructura un poco más avanzada, ¿sí? Pero que es útil cuando tienen muchas opciones, ¿sí? Van a utilizar otra sentencia. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si está claro, espero que esté claro, porque ahí, como decía desde el inicio, hay distintas formas de resolver un problema, infinitas diría yo, dependiendo de la experiencia que tenga cada uno, del background que tenga resolviendo problemas, ¿no es cierto? Si alguien resuelve problemas fácilmente, seguramente encontrará una forma de resolver un problema distinta a la de otro de ustedes que a lo mejor no tenga tanta experiencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto, como es súper sencillo, lo pueden implementar en la casa y pues me cuenta cómo les va. ¿Ok? Avancemos con otros problemas un poco más complicados. ¿Ok? Eh, listo. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos dice este problema, no? Nos dice obtener el factorial de un número n ingresado por teclado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dice cómo calculo el factorial de un número? ¿Sí? Vamos estructurando esto. Datos de entrada. ¿Qué dato de entrada va a recibir mi programa? ¿Sí? Si el problema es calcular el factorial de un número n. ¿Sí? El dato de entrada pues es el valor de la variable n. ¿Sí? Y el dato de salida
No me recuerdo si lo estamos poniendo así mismo. Déjenme ver. Entorno. Entorno le estamos llamando, ¿no es cierto? Entorno. ¿Sí? Datos de entrada o entrada y salida. La salida va a ser n factorial. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular n factorial, ustedes saben que la fórmula explícita para hacerlo es n por n menos 1, ¿cierto? Por n menos 2, por n menos 3, y así sucesivamente hasta llegar a multiplicar por 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es, ¿no? Ahora, para resolver este problema, ya, y esto es una trampa quizás porque yo ya sé cómo se resuelve, ¿no es cierto? Pero, o digamos, yo ya sé cuál es la forma más fácil de hacerlo. Quizás cuando ustedes analicen el problema, se tarden un poco más en encontrar el detalle, no quiero decir el truco, pero sí la estrategia más adecuada para resolverlo, ¿no? Entonces, ya. Ahora vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, lo más fácil para resolver un problema de estos, que a lo mejor de entrada no se visualiza cómo programarlo, lo que hago es poner un ejemplo. Entonces, supongamos que supongamos que n es igual a 5, ¿de acuerdo? Entonces, el usuario ingresa 5 y lo que necesito calcular es 5 factorial, ¿sí? Entonces, 5 factorial es igual a ¿qué? A 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿no es cierto? Es igual a n por 5, ¿no es cierto? Por 5 menos 1, por 5 menos 1 menos 1, por 5 menos 1 menos 1 menos 1, y así hasta llegar a 1. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Y el resultado que tiene que darme es 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. ¿No es cierto? Y eso por 2, 120. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, perfecto. Esto a mano está facilito, ¿no es cierto? En teoría. Pero ¿cómo hago que el programa haga ese cálculo por sí solo? ¿De acuerdo? Entonces, esto lo resolvemos diseccionando la resolución de este problema en partes. ¿Sí? Entonces, antes de hacer esa disección, ¿no es cierto? Bueno, de una vez, ¿sí? De una vez vamos descubriendo el patrón, ¿no es cierto? Tenemos que descubrir un patrón para saber cómo implementar esto en el código, ¿no? Entonces, el primer cálculo que voy a hacer según esto es 5 por 4, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y ese resultado me va a dar 20, ¿ya? Y ese 20 voy a multiplicarle luego por 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí? 5 por 4. A ver, ¿cómo le ponemos? Esto me va a dar 20 y esto voy a multiplicar por 3, ¿sí? Y esto me va a dar 60. Y el 60 voy a multiplicar por 2. Y esto me va a dar 120, ¿no es cierto? Y el 120 le voy a multiplicar por 1, ¿sí? Y esto me va a dar 120. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si detectan ya algún patrón, ¿no es cierto? Miren esto. 4, 3, 2, 1. ¿Qué estoy haciendo ahí? Bueno, incluso desde el 5. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Se acuerdan de la última clase? ¿Qué es hacer esto? ¿No? ¿Qué es obtener 5, después 4, después 3, después 2, después 1? Estoy, de alguna manera, ¿alguien iba a contestar? O sea, iba Como a un preguntar contador. si iba a usar. Exactamente. Exactamente. Estoy contando. Ahora, estoy contando un poco raro porque estoy contando al revés, digamos descendentemente.
¿no? Entonces, por eso decía que quizás la forma más sencilla de abordar este problema sería de la siguiente forma, ¿sí? No calcular 5 por 4 por 3 por 1, sino por 2 por 1, sino al revés, desde 1. 1, ¿no es cierto? Por 4, por 2, por 3, por 4 y por 5. ¿De acuerdo? Entonces, ahí el cálculo sería, es el mismo, pero al revés, ¿no es cierto? Dando la vuelta. Sería 1, ¿no es cierto? Por 2. Y luego eso que obtengo, ¿no es cierto? Esto me va a dar 2. 1 por 2 igual 2. ¿Sí? 2 por 3 igual a 6. Y ese 6 por 4 igual 24. Y ese 24 por 5 es igual a 120. ¿No es cierto? Entonces estos, aquí estoy contando nuevamente. 3, 4, 5. Entonces ya al darme cuenta de que estoy contando, ¿sí? Más o menos, yo ya entiendo que voy a necesitar de ley un contador. Pero además estoy viendo que se hace una operación iterativa. ¿No es cierto? Entonces, en la primera iteración, por ejemplo, multiplicó 1 por 2, en la siguiente multiplicó el resultado anterior por 3, en el siguiente el resultado de la multiplicación por el siguiente valor del contador, es decir, por 4, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Pero miren, estoy contando desde el 2. 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Estoy contando 2, 3, 4, 5. Y entonces el contador en principio va desde el 2, ¿no? Pero veamos. ¿Cuál es el otro número con el cual estoy multiplicando el valor de ese contador? Pues aquí de plano ya puedo decir que voy a necesitar un contador, un i contador. ¿De acuerdo? Además estoy haciendo, como digo, una operación repetitiva. ¿Cuál es esa operación repetitiva? Es la de multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera iteración multiplico por 2, en la siguiente multiplico por 3, en la siguiente por 4. Entonces, aquí estoy multiplicando por el valor del contador. Entonces, eso más o menos ya lo identifiqué. Ahora, ¿cómo construyo el otro elemento del producto que estoy haciendo de manera repetitiva? ¿No es cierto? Entonces, yo lo que tendría que hacer es, a ver, déjeme pensar. Estoy multiplicando el valor del contador por 1, ¿no es cierto? Sí, recuerden que estoy tratando de sacar el factorial de 5 en este caso, ¿no es cierto? Entonces, independientemente del factorial que quiera sacar, yo voy a empezar multiplicando por 1, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Luego, entonces voy a tener un 1 aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Si quieren para que, no todavía, ¿no es cierto? Voy a empezar multiplicando por 1 y ahí sí ya se completa, ¿sí? El contador, desde 1, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Luego voy a multiplicar el resultado de la multiplicación de arriba por 2, el resultado de la multiplicación de arriba por 3, el resultado por 4 y el resultado por 5. O sea, voy contando desde 1 hasta 5, desde 1 hasta n, ¿ya? Y voy multiplicando cada uno de esos valores del contador por el resultado de la multiplicación anterior. ¿Sí? Por ejemplo, el resultado de la multiplicación aquí fue 2. Déjenme ponerle otro color. El resultado, y ese resultado ahora lo multiplico por el nuevo valor del contador. Y el resultado de la multiplicación aquí es 6, y ese resultado en la siguiente iteración lo multiplico por el nuevo valor del contador. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ah, ya no puedo. Y la barra. Y así. ¿No es cierto? Entonces, esta es la parte más difícil de resolver este problema. ¿De acuerdo? Ahora, tampoco tienen que preocuparse mucho porque ya está resuelto, ¿no es cierto? Lo que viene a continuación, luego en los siguientes ejercicios o en los exámenes, en las pruebas, es una variante de este problema. O sea, ustedes ya lo saben resolver
Y si hay una variante de este problema, pues utilizan la misma lógica. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer algunos ejercicios en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, van contando desde el 1 hasta n, desde el 1 hasta 5 en este ejemplo, y en cada iteración van multiplicando el valor del contador por el resultado de la multiplicación anterior. ¿De acuerdo? Aquí hicieron un producto, ese producto en la siguiente iteración lo multiplican por el nuevo valor del contador y así sucesivamente. Y ahora me preguntarán, pero aquí falta algo, ¿no es cierto? Aquí yo no tengo un producto, ¿no es cierto? Y para generalizar esto yo necesito que todos estos sean productos, ¿no es cierto? Entonces aquí simplemente la primera multiplicación va a ser multiplicar el valor del contador por 1. ¿De acuerdo? Para que... A ver, ¿cómo le dejo aquí a esto? Listo. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos ya tenemos visto las operaciones que hay que hacer, ¿no? Un lazo, ¿sí? Porque voy a repetir la misma operación varias veces. Luego tengo otro elemento que va a ser un contador, ¿sí? Y la operación que se va a repetir en cada iteración. Ahora lo que me falta es generalizar esa operación, ¿sí? O sea, en general, ¿qué es lo que voy a hacer? Generalizando la operación que voy a hacer es, ya dijimos, ¿no? Voy a multiplicar el contador, es decir, I, por el valor del producto calculado anteriormente, ¿no? Y que eso lo voy a almacenar en una variable que le voy a llamar producto. ¿De acuerdo? Pongámosle con otra letra. Ok. Listo. Entonces voy a tener que calcular un producto que va a ir cambiando de valor, ¿no es cierto? Aquí el producto va a valer 1, por ejemplo. Aquí el producto va a seguir valiendo 1. Aquí el producto va a valer 2. Aquí el producto va a valer 6. Y aquí va a valer 4. Entonces, si quieren, hagámoslo paso a paso para ver cómo va esto. Entonces, en principio, ¿qué valor va a tener el contador? I, 1, ¿no es cierto? Y luego se va a ir incrementando, ¿cierto? ¿Y qué valor va a tener la variable producto? En principio va a tener 1, ¿cierto? En este caso va a ser 1, producto igual a 1. Entonces, listo, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos producto por contador, 1 por 1. ¿Sí? Pero tengo que ir actualizando el valor de la variable producto, ¿no es cierto? Producto en este caso va a ser igual a 1. ¿Sí? 1 por 1 igual 1, ¿de acuerdo? Entonces el nuevo valor de producto sigue siendo 1, ¿no? Luego acá el nuevo valor de producto, ¿cuál va a ser? Va a ser igual a 2, ¿no es cierto? Y acá el nuevo valor del producto va a ser igual a 6. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Si ven cómo va a ir cambiando el valor de la variable producto, ¿sí? Luego de hacer esta operación, y como en la siguiente iteración, ese valor de la variable producto se va a utilizar para multiplicarse con el nuevo valor del contador. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna inquietud. ¿Está más o menos claro cómo se resuelve este problema? Entonces, noten algo que quizás esto es lo que más les va a confundir. Más todavía de lo que seguramente ya está, ¿no? Miren, cuando llego aquí, ¿no? Yo necesito calcular este producto, ¿ya? Pero este producto no va a ser 1 por 1, ¿no es cierto? Este producto me dice que se calcula, ¿sí? Aquí lo que voy a hacer es multiplicar producto por I, producto por el valor del contador, ¿de acuerdo? Ya, entonces, ¿y qué van a hacer con esa multiplicación? ¿Dónde la van a almacenar? ¿Sí? Esa multiplicación la van a almacenar en la misma variable producto. ¿De acuerdo? Entonces,
el valor que tenía producto, que en este caso era 1 inicialmente, lo vamos a multiplicar por el valor inicial del contador, que es I, 1 por 1, me va a dar 1. Y ese va a ser el nuevo valor de la variable producto. ¿De acuerdo? Ya. Aquí está un poco raro, pero acá cobra un poco más de sentido. Aquí lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? El valor anterior de producto, ¿sí? El que calculé en la anterior iteración, ¿sí? Lo voy a multiplicar por el nuevo valor del contador, ¿sí? ¿Y esto qué es igual? El valor anterior de la variable producto, ¿cuánto era? 1. ¿Sí? ¿Sí? Esto me dio 1. Y lo voy a multiplicar por el nuevo valor del contador. ¿Cuál es el nuevo valor del contador? Si aquí I valía 1, ahora I vale 2. Entonces, por 2. Y el resultado es igual a 2. Entonces, este es el nuevo valor de la variable producto. No, no todavía. ¿Sí? ¿Sí? Lo voy a asignar, ¿sí?, a la variable producto. Entonces, miren, el nuevo valor de la variable producto va a ser igual al producto de la variable producto anterior, que era 1, ¿sí? ¿Sí? Por el nuevo valor del contador, que es 2 en este caso. ¿Sí? 1 por 2 igual 2. ¿Ok? Ahora, nuevamente, el nuevo valor de la variable producto ahora va a ser el valor anterior de la variable producto multiplicado, ¿sí?, por el nuevo valor del contador. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valía el producto la última vez que calculé? 2. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale el contador? Vale 3. ¿Cierto? 2 por 3 es igual a 6. Y ese es el nuevo valor de la variable producto. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente, ¿no? Voy a copiar esto aquí. El antiguo valor de la variable producto era 6, el nuevo valor del contador es 4 y el resultado del producto es 24. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante porque si ya lo tienen claro, programarlo es súper sencillo. ¿De acuerdo? Vamos al diagrama de flujo. ¿Sí? Si tienen alguna inquietud, no se olviden de plantearla, ¿no? Y les repito lo que necesiten. Ya, vamos a borrar esto. Listo. Entonces, ¿cómo se va a llamar este algoritmo? Se va a llamar factorial. ¿Sí? Factorial de un número. Factorial de n. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos analizando. ¿Qué necesito para sacar el factorial de n? Primero, pues obviamente, saber qué valor de n va a meter el usuario, ¿no? Entonces, para eso, primero le digo, pues, por favor, ingrese valor de n, los puntos de espacio, ¿sí? Luego voy a leer el valor de n, ¿sí?, que el usuario ingrese por teclado en una variable, ¿ya? ¿Qué variable? ¿Sí? La variable n, ¿de acuerdo? Y ya está, ¿no? Es lo único que voy a necesitar, que el usuario ingrese por teclado y luego empieza el algoritmo propiamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿el algoritmo qué es? Sí, el algoritmo es una estructura iterativa, es un conjunto de iteraciones o de operación repetitiva de esta fórmula. Del producto anterior por I, por el valor del contador. Entonces, lo que necesito es una estructura repetitiva como la que ya estudiamos la clase pasada. ¿Dónde está? Ah, quedamos en utilizar la otra también, ¿ya? Sí, hagámoslo con la estructura anterior y luego hacemos la misma versión, pero con la estructura esta que me pidió el compañero, ¿no? Que es básicamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, miren, meto aquí el bloque de la estructura repetitiva y se va a repetir mientras se cumpla esta condición. Entonces, ¿desde cuánto hasta cuánto necesito contar aquí? Necesito contar desde 1 hasta 5. Desde 1 hasta n. ¿De acuerdo? Y si se acuerdan, entonces, si es que voy a contar desde 1 hasta n, voy a necesitar un contador, ¿no es cierto?, inicializado en 1. El valor inicial del contador va a ser 1.
Y aquí voy a contar mientras el valor del contador sea menor o igual a 5. No, a n. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la estructura básica del contador de 1 hasta n. Empieza en 1, el valor inicial, y luego cuenta mientras la condición se cumpla, hasta mientras que el valor del contador sea menor o igual a n. ¿Ya? Bueno, ahorita no va a contar de 1 hasta n, sino de 1 hasta infinito, porque el valor del contador no está cambiando. Sí, miren, y vale 1, cuando entre por aquí 1, bueno, depende de n también, ¿no? Suponiendo que n siempre va a ser un positivo mayor o igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, el conteo va a ser infinito, ¿no? Imaginemos que n vale 5, ¿no? Como el ejemplo, ¿ya? 1 es menor que 5, sí, regresa. 1 es menor que 5, sí, regresa. Y así infinitamente. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos hace falta un bloque que va cambiando el valor de i hasta que se deja de cumplir esta condición. ¿Sí? Entonces, lo que hacía es incrementar en 1, ¿sí? O sea, coger el valor de i, sumarle 1 y asignarle eso como nuevo valor de i. Como nuevo valor de i. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí, este bloque va a contar desde 1 hasta n. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ahora simplemente agrego otro bloque en el bloque de repetición en el que implemento la operación que voy a repetir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esa operación? La operación es producto por i. ¿Ya? Entonces, miren, me ha hecho falta una nueva variable. Una nueva variable que va a tener un valor inicial. Bueno, todavía no discutamos eso. Producto. Vamos a llamar producto por i. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y el resultado de esa operación le vamos a asignar, ¿sí? Nuevamente, como nuevo valor de la variable producto. Uy, ¿esto por qué se hace así? Producto es igual a producto por i. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esta operación? Significa que el valor de la variable producto se va a ir actualizando en cada iteración, ¿sí? A partir del valor anterior de esa variable. ¿Sí? Entonces, llega una nueva iteración, ya. El nuevo valor de producto va a ser el que ya tenía calculado, multiplicado por el valor actual del contador. ¿Sí? Que es exactamente lo que planteamos aquí. En cada iteración voy actualizando el valor de la variable producto en función del valor anterior calculado. ¿Sí? Y en función también del nuevo valor del contador. ¿De acuerdo? Listo. Pero ahora miren, analicen el caso en el que entramos por primera vez a este bucle. ¿Sí? Entramos y vale 1 y 1 es menor que 5. Supongamos que el usuario ingresó 5 con valor de n y listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esta operación. ¿Y qué nos dice? La operación es producto por 1, ¿no es cierto? Porque i vale 1 al empezar. Producto por 1, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? La primera vez que entramos. Aquí, en este diagrama, no sabemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor de producto la primera vez? Exactamente, ¿sí? La primera vez que entramos al bucle, no sabemos cuál es el valor de producto, porque no está definido. Entonces, necesitamos inicializarlo, ¿sí? Este es un ejemplo muy claro de la necesidad de inicializar, en este caso, el valor de una variable, ¿sí? O inicializar una variable con un valor inicial. Porque si no, a lo mejor hasta les compila el programa, ¿sí? Si lo hacen ya en código. Pero cuando van a ejecutar y el programa intente hacer esta operación, les va a dar un error, ¿sí? Porque la primera vez necesitamos un valor inicial. Entonces buscamos un bloque de operación y aquí junto con i, podríamos haber puesto en este mismo bloque, bueno, no importa. El valor inicial de la variable producto va a ser, ¿cuánto era? 0. Sería 1 también. 1. Ya, ojo con esto, que aquí, bueno, hay chicos que ya notan, ¿no es cierto?, la diferencia o la importancia que debe tener el valor que asignan como valor inicial, dependiendo de la operación que estén haciendo aquí. En el problema ya lo resolvimos, en el problema ya lo comentamos que
que era 1, ¿no? Pero va a haber otras instancias, otros ejemplos en los que no tengamos que inicializarle en 1, sino en 0 o en otro, ¿no? Dependiendo del escenario particular que estemos analizando. ¿Sí? Si le ponemos en 0, que a veces podrían verse tentados a hacerlo, miren, la primera vez que ingresen al bucle, 0 va a multiplicarse por lo que sea que tengan aquí y les va a dar 0. ¿Sí? El producto va a ser igual a 0. Luego en la siguiente iteración, producto era 0, otra vez multiplicado por lo que tenga ahí, va a dar 0 y así, todo 0. ¿No? Entonces, piensen bien cuando estén inicializando las variables en cuanto a la operación que van a hacer con esa variable. ¿De acuerdo? Entonces necesitan inicializarla, en este caso en 1. ¿Ya? Y creo que ya está, ¿no? No sé si tienen alguna observación, me falta algo. Nada, veamos, ejecutemos el programa a ver si funciona. Ejecutemos, digamos, el diagrama de flujo, ¿no? El valor de n, 5. Ya, ¿qué me ha faltado? Ahí terminó el programa, ¿no? ¿Qué me ha faltado? O sea, sí me ha faltado algo, ¿no? Por, por lo menos me faltó imprimir el resultado, ¿no? Para saber cuánto salió. Entonces busco el bloque de salida. Miren, toca ponerle acá para que calce, porque si no aquí no me calza, ¿no? Toca ponerle aquí, ahí está. Y aquí voy a imprimir un mensaje que diga el factorial de n es, 2 puntos. Ya, eso es el texto que voy a imprimir y luego voy a imprimir el factorial al final, ¿dónde va a quedar almacenado? ¿Sí? Al final va a quedar almacenado en la variable producto, ¿no? En el último valor de la variable producto. Producto. Aquí debería haber multiplicado. Producto igual producto por i, es decir, el producto anterior, 24 por 5. Y eso me da 120. Listo. Entonces tendría que imprimir simplemente el valor de la variable producto. ¿De acuerdo? Veamos si sale. 5. 120. ¿De acuerdo? Entonces pruébenle con cualquier otro factorial y véanle si si le sale lo que debería. ¿De acuerdo? Ahora, por ahí hay un caso especial también, ¿no es cierto? Bueno, que usualmente no discutiremos sobre casos especiales porque ya tenemos suficiente con el caso general, ¿no es cierto? Pero aquí pues, quizás valga la pena, ¿no? El caso especial sería el producto el factorial de 0, ¿no es cierto? El factorial de 0 es, ¿qué me dice? 1. 1, ¿no es cierto? Entonces, ese no se saca, ese no se obtiene haciendo esta reflexión, ¿no es cierto? No se obtiene porque la definición de factorial que hemos planteado aquí corresponde a la de un número mayor que 0, ¿no es cierto? Entonces, esta definición tiene sentido cuando n es desde 1, mayor o igual a 1, ¿no es cierto? Pero cuando es 0, ¿no? Entonces, habría que ver si al poner el factorial de 0, ¿cierto? Veamos qué pasaría. ¿Qué pasa si el usuario ingresa n0? ¿Sí? Eh, déjenme ver. El contador empieza en 1. 1 es menor o igual a 0. Falso. ¿No es cierto? Entonces, si el usuario ingresa 0, no entraría a este bucle y me iría directo a imprimir, ¿qué cosa? El valor de la variable producto. ¿Y cuál es el valor de la variable producto? 1. Entonces, miren, digamos que coincidentalmente esto nos funciona también para 0. ¿De acuerdo? Si no nos funcionara para 0, habría que hacer un condicional, ¿no es cierto? Una estructura de selección que nos diga aquí, si n es igual a 0, entonces imprima el factorial de n es 1. ¿De acuerdo? En este caso no hace falta porque, por coincidencia, ¿no es cierto? Resulta que el factorial nos da 1, ¿no? Si quieren, verifiquémoslo.
0 me da 1. ¿De acuerdo? Pero digamos que es por coincidencia, porque en realidad no lo consideramos en el análisis. ¿Sí? Francamente, no lo consideramos. ¿Sí? En otros casos no tendremos tanta suerte y habrá que hacer lo que digo, ¿no? Habrá que hacer una estructura condicional que controle eso, ¿no? Que diga, a ver, si n es igual a 0, entonces imprimir un mensaje que ya de plano diga el factorial es 1. Si es falso, entonces ahora sí aplique todo esto. ¿De acuerdo? Y tendría que mover toda estructura aquí, toda esta estructura aquí. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? ¿Preguntas? Pregunten nomás. Inge, Ajá. y en caso de querer, por ejemplo, imprimir así como las operaciones que hicimos en la presentación, o sea, que me muestre el orden, sí se puede hacer eso, ¿verdad? O Ah, sea, ya. Que para vaya a que imprimir. Ya, muestre. ya, ya. Claro, Ajá. claro que sí. Entonces, miren, aquí lo que estamos haciendo es imprimir simplemente el resultado de la operación, ¿no? Pero si ustedes quisieran que se imprima, no sé si te referías a esto, ¿no es cierto? Que se imprima 1 por 1, 1 por 2, 2 por 3 y así, ¿no es cierto? ¿A eso te referías? Sí, profe. Ajá, claro, claro que sí. Lo único que habría que hacer es, claro, esto va a ser parte de la operación iterativa o de la operación repetitiva, ¿no es cierto?, que estamos haciendo. En vez de imprimir solamente el resultado, vamos a imprimir también la operación, ¿cierto? Entonces, en vez de calcular solamente el producto, vamos a imprimir también ese producto. Entonces, lo que tendríamos que hacer es meternos en el bucle, obviamente, y ahí incluir un bloque de impresión, un bloque de salida de datos, eh, donde, a ver, la operación sería algo así, ¿no es cierto? Vamos a imprimir justamente esto que está aquí, ¿no? Producto, producto por I. Vamos a imprimir eso, ¿de acuerdo? Pero no quiero imprimir, claro, en esto que no quiero imprimir la palabra producto, sino quiero imprimir el valor de la variable producto, ¿no es cierto? Entonces, no lo pongo entre comillas, porque si le pusiese entre comillas, se imprimiría literalmente eso. Y ahora, el símbolo de por, ese sí que quiero que se imprima como texto, porque es texto, ¿no? Entonces le pongo entre comillas. Y luego el valor de i también quiero que se imprima el valor, ¿no es cierto? No la letra i, ¿no? Entonces ahí ya se imprimiría, por ejemplo, aquí no sé por qué se me cambió de color. Ya, le pongo un espacio. Si se cambia de color es porque algo está pasando ahí, ¿no? Entonces, mejor le pongo un espacio ahí. ¿Sí? Y también, a ver, déjenme pensar, el resultado, ¿no es cierto? Si queremos imprimir el resultado, ahí tenemos un problemita. Porque justo aquí la variable está cambiando de valor. ¿No es cierto? Si yo imprimo esto, lo que voy a imprimir es el nuevo valor de la variable producto por el valor del contador. O sea, el contador está bien. El valor, sí, sí, está bien, pero lo que quisiera imprimir es el valor antiguo. Entonces, para eso tendría que irme, verán cómo lo hacemos. Si quiero imprimir primero el valor antiguo, tendría que ponerme antes de hacer el cálculo. Entonces, si pongo producto ahí, ya imprimiría el valor anterior de producto, ¿no? Ya, entonces voy a imprimir producto, pero no sé si me salga. Veamos, producto por, ¿no es cierto? Por el valor del contador, ¿no es cierto? Y aquí imprimiría el resultado, ¿cierto? Podría ponerle aquí igual, porque ese también es texto. Si le ven, ¿no? Voy a imprimir el valor que tiene aquí la variable producto por el valor del contador igual, ¿sí? Y ahora sí, para imprimir el resultado del producto, tendría que primero hacer el producto y de ahí sí imprimirlo. No sé si lo ven ahí. ¿Está claro eso? No puedo hacerlo en una sola línea aquí porque
la operación depende de la variable producto, que en este paso cambia de valor, ¿cierto? Entonces veamos. A lo mejor nos sale en distintas líneas, pero bueno, se aproximará a lo que queremos hacer. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo. 5. Ya, sí ven, salió en dos líneas, ¿no? 1 por 1 igual 1. Sí, es lo que estoy haciendo aquí. 1 por 1 igual. Y de ahí abajo el resultado. 1 por 2 igual 2. 2 por 3 igual 6. 6 por 4 igual 24. 24 por 5 igual 120. ¿De acuerdo? Ya. Cuando programemos sí que vamos a poder imprimirlo en la misma línea. Aquí, como esto es una herramienta un poco más sencilla, pues no nos deja. O sea, por defecto, cualquier cosa que imprima, imprime eso y además un salto de línea, ¿no es cierto? Un enter, que es el que está aquí, ¿no? Entonces, por eso me sale en una línea diferente el resultado. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta respecto a eso? Es buena la pregunta, porque a pesar de que a lo mejor no es tan necesario hacer esta impresión, nos ayuda a ponernos o sea, a plantarnos en el proceso de ejecución, tanto antes como después de esta operación, que es quizás la más complicada que ustedes vean en este ejercicio. Porque es difícil entender, pero ¿cómo el producto es igual al producto por I? Entonces, a lo mejor se ven tentados a decir, a ver, entonces voy a simplificar. No piensen en eso. Esto no es una ecuación, sino una operación de asignación, ¿sí? Y como tal deben interpretarlo. ¿De acuerdo? ¿Nada? ¿Está claro? Voy a copiar entonces la... No sé si quieren que les deje como está o como estaba antes de que me hiciera la pregunta el compañero. Le dejo como está, no se van a confundir, que la operación clave es esta, ¿no? Esta de aquí. Esto es simplemente para ver, digamos, detalladamente la operación que se hizo. ¿Sí? Ok, le voy a dejar así, ojalá no se me confunda. Sí. Ajá. Ok, ok. Me voy a pegar acá. Noten también cómo el diagrama, el pseudocódigo está por aquí. Miren cómo se creó, ¿no? Ok. Bien, esto ya se parece mucho, bueno, no diré mucho, se parece ya bastante al código que vamos a escribir. Miren, se asigna el valor a la variable producto, el valor inicial a la variable contadora, imprime este mensaje, lee lo que ingresa el usuario por teclado en la variable n y hace un lazo repetitivo. ¿Sí? Miren cómo la tabulación en realidad ayuda bastante a entender que este conjunto de instrucciones se va a repetir dentro de esta estructura de iteración, ¿sí? Dentro de este while o dentro de este for. Ah, y me olvidé que íbamos a hacer también esto utilizando la otra estructura, ¿de acuerdo? Déjenme meterle por aquí. ¿Por ahí alguien tenía alguna pregunta? ¿Te escuché? Inge, yo ya tengo hecho con esa estructura, si quiere, le Ah, ok. paso, pero Ok, compártenos, ¿ya? Compártenos. A ver, déjame eh, ¿cómo te doy permisos? Ahí está. Ya tengo que dejar de compartir. Ya. A ver. De alguna forma, esta estructura es más sencilla, ¿sí? Porque no tienen que pensar tanto en la condición que tienen que establecer para, eh, para las operaciones repetitivas. Entonces, miren, no sé si ven ese circulito, ¿no es cierto?, que está ahí, que es la estructura de repetición.
¿sí? Y lo que está ahí en el bloque amarillo a la derecha es el conjunto de instrucciones que se van a repetir. La ventaja aquí es que ya no tienen que incluir el bloque donde se va incrementando el valor de i, sino que automáticamente esta estructura de repetición va modificando, ¿no es cierto? Entonces, lo que tienen que hacer para esta estructura de repetición es especificar la variable, ¿sí? Cuyo valor va a determinar el número de veces que se va a repetir el, el, el lazo, ¿no? Entonces, en la parte de arriba del circulito le ponen la i, el nombre de la variable contadora, ¿sí? Y en la parte de abajo, exactamente, muchas gracias, en la parte de abajo a la izquierda se especifica el valor con el que va a iniciar la variable i, ¿de acuerdo? Entonces dice, va a empezar en 1, a la derecha del 1 está otro 1 que indica el, número, el valor del incremento que va a ser. O sea, va a empezar en 1, lo que se especifica a la izquierda, y se va a ir incrementando de 1 en 1. Sí, 1, luego la siguiente iteración, la i va a valer 2, luego la siguiente iteración va a valer 3 y así sucesivamente. Y el último valor, que está en la parte inferior del círculo, es el que va a indicar hasta dónde vamos a contar, ¿no es cierto? Entonces vamos a contar desde 1, según lo que dice la parte de la izquierda, hasta n. ¿De acuerdo? Entonces, si ven, aquí es de alguna forma un poco más fácil, ¿sí? Y es, ya hablando a nivel de programación y de código, la estructura que más vamos a utilizar para hacer lazos de repetición. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, pues seguramente los siguientes ejercicios los resolvamos utilizando esta estructura para que se familiaricen también con ella. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me parece que es un poco más fácil porque no tienen que pensar tanto en la condición ni incluir el bloque que va incrementando el valor de la variable contadora. ¿De acuerdo? Eso, chicos. Muchas gracias, mi compañero que nos compartió esto, y a ustedes por su atención. La siguiente clase, pues, si tienen por ahí vi una cara triste, bueno, ojalá ojalá bueno, me pregunte si es que está algo un poco complicado, ¿no? Entiendo que es difícil al inicio, pues, pero tiene que preguntar y repetimos y repetimos. No vamos a hacer varios ejercicios en esta misma línea, así que tienen algunas oportunidades para eh, digamos, para igualarse. Y no se entienden todavía muy bien. ¿Ok? Eso, chicos, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, Ángel. Gracias. Hasta luego. Es el profe. Nos vemos.